Y el agente David Hodgkins no tenía ni la más remota idea de que la mujer a la que estaba a punto de esposar había pasado los últimos 19 años sentada en el Tribunal Federal presidiendo casos que involucraban mala conducta policial, violaciones de derechos civiles y abusos de la Cuarta Enmienda. La mujer que estaba junto al Mercedes negro no entraba en pánico, no lloraba, no suplicaba. Era la jueza Keisha Langford y había sentenciado a prisión a policías corruptos. Había dictaminado en casos de inmunidad calificada. Había redactado sentencias legales que se convirtieron en jurisprudencia vinculante en 3 estados. Y ahora estaba a punto de convertirse en la demandante en una demanda que le costaría a la ciudad cientos de miles de dólares y pondría fin a múltiples carreras. Antes de adentrarnos más en esta historia absolutamente impactante, necesito que haga algo. Deje un comentario ahora mismo y dígame desde dónde está viendo esto. Su país, su estado, donde quiera que esté. Y si cree en hacer que los que ostentan autoridad rindan cuentas cuando abusan de su poder, pulse el botón de suscripción. Esta historia se vuelve aún más intensa. No querrá perderse lo que sucede a continuación. Keisha Langford no era alguien que esperara un trato especial. A sus 52 años, había sido jueza federal durante casi 2 décadas. Había manejado casos de pena de muerte, juicios por crimen organizado y complejas litigaciones de derechos civiles. Era justa, minuciosa y conocida por exigir los más altos estándares tanto a los fiscales como a los abogados defensores. Aquella tarde de sábado, la jueza Langford había estado de compras. Nada inusual, nada sospechoso, solo un recado de fin de semana normal. Había ido a un centro comercial al aire libre de lujo en La Joya. Había comprado algunos artículos para su casa y estaba cargando las bolsas de la compra en el maletero de su Mercedes cuando todo salió mal. El coche era suyo, debidamente matriculado y con la documentación al día. Tenía el mando a distancia en la mano, vestía ropa informal de fin de semana, vaqueros y una chaqueta. Nada ostentoso. Estaba haciendo exactamente lo que miles de personas hacen todos los días en aparcamientos de toda América, cargando compras en un vehículo y preparándose para irse. Entonces oyó la voz detrás de ella. «Señora, apártese del vehículo». Keisha se giró. Un agente de policía de San Diego se acercaba a ella con la mano sobre su arma de servicio, no desenfundada, sino apoyada en ella. Una posición de alerta. El agente David Hodgkins tenía 36 años, 8 en el cuerpo, y respondía a lo que creía que era una llamada de persona sospechosa. Alguien había informado de una mujer actuando de forma sospechosa cerca de vehículos caros en el aparcamiento. La descripción era vaga. Mujer negra, complexión media, cerca de un Mercedes negro. Eso era todo. Ninguna descripción de comportamiento sospechoso. Ningún informe de intento de robo. Solo una mujer negra cerca de un coche caro. Hodgkins había decidido que Keisha era la persona sospechosa. Keisha mantenía las manos visibles, una todavía sujetando el mando a distancia. ¿Hay algún problema, agente? Necesito que se aparte del vehículo y me muestre alguna identificación. La mente legal de Keisha reconoció inmediatamente lo que estaba sucediendo. Esto era una detención de la Cuarta Enmienda. Hodgkins la había detenido sin sospecha razonable de actividad criminal. Tenía 2 opciones: cumplir y resolverlo más tarde o afirmar sus derechos inmediatamente. Eligió la afirmación. Agente, estoy cargando mi propio coche con mis propias compras. Tengo el mando a distancia aquí mismo. ¿Qué sospecha razonable tiene de que estoy incurriendo en actividad criminal? A Hodgkins no le gustó la pregunta. La mayoría de las personas a las que paraba no hacían preguntas. Simplemente cumplían. Señora, estoy investigando un informe de persona sospechosa. Necesito ver su DNI. ¿Qué comportamiento sospechoso específico se informó?, preguntó Keisha. Porque cargar bolsas de la compra en un coche no es sospechoso. Es normal. Alguien llamó con un informe. ¿Un informe de qué específicamente? ¿Qué delito creen que se estaba cometiendo? La mano de Hodgkins se apretó en su arma.
Señora, necesita cooperar. Estoy cooperando. Le estoy pidiendo que articule la base legal de esta parada. Eso no es obstrucción. Es mi derecho constitucional. La confrontación estaba escalando. Otros compradores empezaban a darse cuenta. Algunos disminuyeron la velocidad para observar. Una mujer sacó su teléfono y comenzó a grabar a unos 20 pies de distancia. «No voy a preguntar de nuevo», dijo Hodgkins. «Apártese del vehículo y proporcione su identificación». Keisha tomó una decisión. Cumpliría bajo protesta, documentaría todo y se encargaría de esto a través de los canales legales adecuados. Había sido jueza el tiempo suficiente para saber que discutir con la policía en aparcamientos era peligroso, especialmente para los afroamericanos. «Agente, voy a cumplir con su solicitud, pero quiero declarar claramente que esta parada carece de sospecha razonable y viola mis derechos de la Cuarta Enmienda. Voy a buscar en mi bolso para sacar mi identificación». Se movió lenta y deliberadamente. Su mano permaneció visible. Metió la mano en su bolso y sacó su cartera. Dentro estaba su licencia de conducir, su identificación de jueza federal, sus credenciales de seguridad del juzgado, su licencia del Colegio de Abogados de California que demostraba que era abogada. Le entregó primero su licencia de conducir a Hodgkins. Hodgkins la miró. Keisha Langford. La dirección coincidía con el registro del vehículo que podía ver a través del parabrisas. «¿Es este su coche?», preguntó. «Sí, demuéstrelo». Keisha levantó el mando a distancia y pulsó el botón de bloqueo. Las luces del coche parpadearon y las cerraduras hicieron clic. Pulsó desbloquear. Las luces volvieron a parpadear y las cerraduras se abrieron. ¿Satisfecho?, preguntó. Hodgkins debería haberse disculpado y haberse ido. Había detenido a alguien cargando su propio vehículo con sus propias pertenencias. No había delito, ni infracción, ni sospecha razonable. Pero Hodgkins tenía un problema. Había hecho esta parada delante de testigos. Había escalado la confrontación y dar marcha atrás ahora parecería debilidad. Así que redobló la apuesta. Se está mostrando desafiante y poco cooperativa. Necesito que espere aquí mientras verifico esta información. ¿Alguna vez ha sido detenido por la policía por no hacer absolutamente nada malo? Escriba sí o no en los comentarios. Keisha sintió que su ira aumentaba, pero la mantuvo controlada. «Agente, he proporcionado identificación. He demostrado la propiedad del vehículo. No hay base legal para continuar esta detención. ¿Soy libre de irme?». «No. Necesita esperar mientras tramito su información». «¿Por qué motivos?». «Por el motivo de que estoy llevando a cabo una investigación». «¿Una investigación sobre qué delito?». Hodgkins no respondió. Caminó de vuelta a su coche patrulla con la licencia de Keisha. Keisha se quedó junto a su Mercedes, con las manos visibles, esperando. Miró a la mujer que estaba grabando y asintió levemente. «Siga grabando», decía el asentimiento. «Esto importa». Hodgkins se sentó en su coche patrulla, tramitando la licencia de Keisha a través del sistema. Salió limpia. Sin órdenes de arresto, sin antecedentes penales, historial de conducción perfecto. La propietaria registrada del vehículo coincidía con la licencia, todo estaba en orden. Hodgkins debería haber devuelto la licencia, disculparse por la confusión y dejar ir a Keisha. Pero ahora tenía un problema mayor. Había realizado una parada errónea y la había continuado más allá del punto de razonabilidad. Necesitaba encontrar algo para justificar sus acciones. Salió de su coche patrulla y se acercó de nuevo a Keisha. «Señora, voy a necesitar registrar su vehículo». Los ojos de Keisha se entrecerraron. «¿Con qué base?». «Tengo sospecha razonable de que puede haber mercancía robada en el vehículo». «¿Basado en qué?». «Tengo recibos de todo lo que he comprado. Las bolsas son de tiendas de este centro comercial». «Su sospecha razonable se basa en qué hechos específicos y articulables». Hodgkins estaba atrapado. No tenía hechos. Tenía un vago informe de persona sospechosa y sus propias suposiciones. Eso no es sospecha razonable. Eso no es causa probable. Eso es prejuicio. Señora, no está cooperando. Eso me da sospecha razonable. Keisha casi se ríe. «No, agente, no es así. Afirmar mis derechos constitucionales no es evidencia de actividad criminal.
Arizona contra Johnson lo establece claramente. No puede usar mi negativa a consentir un registro como justificación para la sospecha razonable. La cara de Hodgkins se enrojeció. ¿Es usted abogada? Soy jueza federal. El aparcamiento pareció quedarse en silencio. Incluso el ruido de fondo del tráfico y los compradores pareció desvanecerse por un momento. Hodgkins la miró fijamente. ¿Es usted qué? ¿Una jueza federal? Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de California. He estado en el banquillo 19 años y usted acaba de violar mis derechos de la Cuarta Enmienda de una manera tan claramente establecida que no podrá acogerse a la inmunidad calificada. La mano de Hodgkins se alejó de su arma. Su postura cambió por primera vez desde que comenzó el encuentro. La incertidumbre cruzó su rostro. Necesito pruebas de eso. Keisha volvió a meter la mano en su cartera y sacó sus credenciales federales. La identificación oficial de los tribunales de los Estados Unidos con su fotografía, su nombre, su cargo y el sello del Poder Judicial Federal. Hodgkins tomó las credenciales y las estudió. Sus manos temblaban ligeramente. Esto podría ser falso, dijo, pero su voz había perdido su autoridad. Llame al juzgado federal. El número principal es público. Pregunte por el despacho. Confirmarán mi identidad. La mujer que estaba grabando habló desde su posición a 20 pies de distancia. «Tengo todo esto en vídeo», gritó. «Todo». Hodgkins la miró, luego volvió a mirar a Keisha. «Señora, voy a necesitar que se aparte del vehículo». «Ya hemos pasado ese punto, agente», dijo Keisha con calma. «Ya me ha detenido ilegalmente. Ha continuado la detención más allá de cualquier plazo razonable. Ha solicitado un registro sin causa probable y ahora está escalando porque se ha dado cuenta de que cometió un error. Lo que debería hacer ahora mismo es devolverme mi identificación, disculparse y llamar a su supervisor. No tengo por qué hacer nada. De hecho, sí, porque no solo voy a presentar una queja, voy a presentar una demanda federal. Y cada decisión que tome en los próximos 60 segundos será evidencia en esa demanda». Hodgkins tomó la peor decisión del día. En lugar de desescalar, en lugar de llamar a un supervisor, en lugar de admitir el error y tratar de minimizar el daño, decidió afirmar su autoridad. «Señora, gírese y póngase las manos a la espalda. ¿Por qué motivo está arrestada?» «Por interferir con la investigación policial». «No hay ninguna investigación. Hay un agente que vio a una mujer negra en un coche caro y sacó sus propias conclusiones. Pero si va a arrestarme, hágalo. El vídeo está grabando. Mis credenciales están en su mano y está a punto de cometer el mayor error de su carrera. ¿Cree que el agente debería haberse disculpado y haberse ido en ese momento? Hágamelo saber abajo». Hodgkins sacó sus esposas. Keisha se giró lentamente. Se puso las manos a la espalda. Las esposas metálicas hicieron clic alrededor de sus muñecas. La mujer que grababa el incidente hablaba por teléfono, presumiblemente llamando a alguien. Otros compradores se habían detenido a observar. Se estaba formando una pequeña multitud. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien. «La policía está arrestando a una jueza federal por cargar la compra en su propio coche», respondió otra persona. Hodgkins llevó a Keisha a su coche patrulla. No se resistió, no discutió. Simplemente caminó con calma, con la cabeza alta, su expresión indescifrable. La colocó en el asiento trasero del coche patrulla. El asiento de plástico era duro e incómodo. El coche olía a café rancio y al limpiador químico que usaban en los asientos. Keisha se sentó perfectamente quieta. Su mente ya estaba trabajando en la estrategia legal. ¿Qué reclamaciones presentar? ¿Qué pruebas preservar? ¿A qué testigos contactar? Hodgkins se sentó en el asiento delantero y se quedó allí un momento. Cogió su radio, luego la dejó. La cogió de nuevo, la dejó de nuevo. Sabía que había cometido un error catastrófico, pero se había comprometido con el arresto. Ya no había forma de deshacerlo sin parecer incompetente. Arrancó el coche y condujo hasta la comisaría. El trayecto duró 11 minutos. No dijo nada.
Kesha tampoco. Cuando llegaron a la comisaría, Hodgkins llevó a Kesha al interior. Otros agentes levantaron la vista de su trabajo. Vieron a una mujer negra bien vestida, esposada, y al principio no le dieron mucha importancia. Hodgkins llevó a Kesha a la zona de procesamiento. Se asignó a una agente llamada Carmen Rodríguez para que la procesara. Rodríguez era una veterana de 12 años que lo había visto todo. Rodríguez inició el procedimiento de fichaje estándar. Pertenencias personales retiradas y catalogadas. Teléfono, llaves, cartera, joyas. Cuando Rodríguez abrió la cartera, vio inmediatamente las credenciales de jueza federal. Miró la tarjeta de identificación, miró a Kesha, miró a Hodgkins. ¿Dónde la arrestó?, preguntó Rodríguez en voz baja. En el aparcamiento del centro comercial de La Joya. ¿Qué estaba haciendo? Cargando bolsas de la compra en su coche. La expresión de Rodríguez no cambió, pero sus ojos se endurecieron. ¿Cuáles eran los cargos? ¿Interferir con una investigación? ¿Qué investigación? Informe de persona sospechosa. Rodríguez levantó las credenciales federales. ¿Las verificó? Creo que podrían ser falsas. Rodríguez había procesado miles de arrestos. Había visto todo tipo de credenciales falsas que los delincuentes podían producir. Estas no eran falsas. El sello holográfico, la microimpresión, el peso y la textura. Eran credenciales reales del Tribunal Federal. Se apartó del mostrador de procesamiento y caminó directamente a la oficina de su comandante de turno. El teniente Marcus Freeman llevaba 21 años en el Departamento de Policía de San Diego. Había manejado situaciones difíciles. Había gestionado arrestos controvertidos. Pero cuando Rodríguez entró en su oficina con las credenciales de jueza federal, se le cayó el estómago. ¿Dónde está la persona a la que pertenecen estas?, preguntó Freeman. En la zona de procesamiento. Hodgkins la trajo. La arrestó por interferir con una investigación. Freeman se levantó inmediatamente, caminó hacia la zona de procesamiento y miró a Kesha sentada tranquilamente en la silla de espera. Volvió a mirar las credenciales. Entró en su oficina, cerró la puerta e hizo una llamada telefónica. La llamada fue al subjefe de guardia. La conversación duró 3 minutos. Cuando Freeman colgó, parecía que había envejecido 5 años. Volvió a la zona de procesamiento. Jueza Langford. Soy el teniente Freeman. Me disculpo por esta situación. Queda en libertad de inmediato. ¿De qué se me acusaba?, preguntó Kesha. Eso se está revisando. Quiero todo por escrito. El informe inicial de la llamada, las grabaciones de las cámaras corporales, las grabaciones de las cámaras del salpicadero, el informe de fichaje, la declaración escrita del agente Hodgkins sobre la causa probable. Todo. Freeman asintió. Tendremos las copias digitales listas para usted. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Podemos tener las copias digitales listas en 24 horas. Las quiero esta noche. No había lugar para la negociación en la voz de Kesha. Freeman reconoció el tono. Lo había oído antes en los tribunales. El tono de un juez que había dictado una sentencia y esperaba cumplimiento. Me aseguraré de que las tenga esta noche. A Kesha le quitaron las esposas, le devolvieron sus pertenencias. Fue escoltada fuera de la comisaría por el propio teniente Freeman, quien se disculpó 3 veces más antes de que subiera al Uber que había llamado. Kesha llegó a casa a las 19:47. Había estado detenida durante 2 horas y 33 minutos. Se sentó en su sala de estar durante un largo momento, procesando lo sucedido. Luego cogió su teléfono y empezó a hacer llamadas. La primera llamada fue al juez principal del Distrito Sur de California. La segunda llamada fue a su amiga de toda la vida que practicaba derecho de derechos civiles. La tercera llamada fue a la Unión Americana de Libertades Civiles. Para el lunes por la mañana, el incidente se estaba discutiendo en los más altos niveles, tanto del sistema judicial federal como del Departamento de Policía de San Diego. El jefe de policía llamó personalmente a Kesha para disculparse. Ella escuchó educadamente y dijo que presentaría una demanda federal de todos modos. La demanda se presentó el miércoles, 24 páginas, a espacio sencillo, con citas de casos de la Corte Suprema
y referencias a marcas de tiempo específicas en las grabaciones de vídeo y cámaras corporales. La demanda alegaba detención ilegal, arresto ilegal, violación de los derechos de la Cuarta Enmienda, violación de los derechos de la 14ª Enmienda a la igualdad de protección y perfil racial. Nombraba al agente Hodgins individualmente y a la ciudad de San Diego. La oficina del abogado de la ciudad revisó el caso. Vieron las imágenes de seguridad del aparcamiento. Vieron las imágenes de las cámaras corporales. Leyeron la demanda. Luego, convocaron una reunión de emergencia con el jefe de policía y el gerente de la ciudad. «Esto es indefendible», dijo el abogado de la ciudad sin rodeos. «Detuvimos a una jueza federal por cargar su propio coche. El vídeo lo muestra claramente. No tenemos defensa legal. Tenemos que llegar a un acuerdo». Pero antes de que pudieran comenzar las negociaciones de acuerdo, la historia se filtró a los medios. Las noticias locales la recogieron primero, luego los medios nacionales, luego las publicaciones legales. Jueza federal arrestada mientras compraba se convirtió en un titular que se extendió por todo el país. El vídeo de la mujer en el aparcamiento se publicó en línea. En 24 horas tenía 3 millones de visitas. En una semana había sido visto más de 15 millones de veces. Las secciones de comentarios explotaron. La gente compartió sus propias historias de haber sido objeto de perfil racial. Expertos legales analizaron cada violación que Hodgkins había cometido. Las organizaciones de derechos civiles lo utilizaron como evidencia de problemas sistémicos en la policía. El Departamento de Policía de San Diego abrió una investigación interna. Asignaron a su investigador de asuntos internos más experimentado al caso. La investigación duró 4 semanas. Entrevistaron a Hodgkins varias veces. Revisaron cada segundo de las imágenes disponibles. Analizaron la llamada de persona sospechosa que había iniciado todo. Los hallazgos fueron condenatorios. La llamada de persona sospechosa había sido realizada por un guardia de seguridad del centro comercial que más tarde admitió que pensó que Kesha parecía fuera de lugar cerca de coches caros. Cuando se le presionó sobre qué significaba eso, no pudo articular ningún comportamiento sospechoso específico, solo una sensación. Hodgkins había respondido a esa llamada vaga y se había centrado inmediatamente en Kesha basándose en su raza. La había detenido sin sospecha razonable. Había continuado la detención más allá de cualquier plazo razonable. Había solicitado un registro sin causa probable. La había arrestado por afirmar sus derechos constitucionales. Cada acción que tomó fue una violación de la política del departamento y de la ley constitucional. La investigación también encontró patrones en el historial de Hodgkins. Durante los 3 años anteriores, Hodgkins había realizado paradas que involucraban a conductores negros a una tasa 2.8 veces superior a la media del departamento. Sus registros de conductores negros eran 3.4 veces superiores. Sus tasas de arresto mostraban disparidades similares. El patrón había estado ahí durante años. Nadie había mirado los datos. Nadie había conectado los puntos. El agente David Hodgkins fue despedido 6 semanas después del incidente. La carta de despido citaba múltiples violaciones: detención ilegal, arresto ilegal, perfil racial, violación de la política del departamento, conducta impropia de un oficial. Hodgkins intentó apelar. Su representante sindical revisó las imágenes y le dijo lo mismo que todos los demás le decían: «Estás acabado. El vídeo es demasiado claro. La víctima es demasiado creíble. Las violaciones son demasiado obvias». Hodgkins retiró su apelación, pero su despido fue solo el principio de las consecuencias. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia inició una pesquisa sobre las prácticas de detención e inspección del Departamento de Policía de San Diego. Deseaban determinar si el prejuicio de Hodgkins era un incidente aislado o si reflejaba problemas más amplios. La indagación se extendió por 8 meses. Se analizaron datos de detenciones de 5 años. Se revisaron miles de informes policiales. Se entrevistó a docenas de agentes y miembros de la comunidad. Sus conclusiones fueron publicadas en un informe de 97 páginas.
Los residentes negros eran detenidos a tasas considerablemente superiores a los residentes blancos, incluso tras ajustar por tasas de criminalidad y población. Los conductores negros eran registrados a tasas 3 veces mayores a pesar de ser menos propensos a ser encontrados con mercancía ilícita. El Departamento de Policía de San Diego firmó un acuerdo de consentimiento con el Departamento de Justicia. Las reformas fueron exhaustivas. Capacitación obligatoria sobre sesgos implícitos para todos los agentes. Un sistema de alerta temprana para agentes con patrones problemáticos. Una junta de supervisión civil con autoridad real. Auditorías regulares de los datos de detenciones por raza. Requisito de cámaras corporales para todos los agentes uniformados y supervisión federal durante 3 años. La demanda de Kesha se resolvió 9 meses después del incidente. El monto de la conciliación nunca se divulgó públicamente, pero fuentes familiarizadas con las negociaciones indicaron que fue de $675,000. Kesha donó la totalidad de la indemnización a organizaciones de derechos civiles que trabajan en la reforma policial. «No necesito el dinero», declaró a los reporteros en su única declaración pública sobre el incidente. «Necesito que el sistema cambie. Necesito que otras personas que no tienen mis recursos y posición estén protegidas de lo que me sucedió». La grabación de seguridad del estacionamiento se convirtió en material de visionado obligatorio en academias de policía de toda California. Se utilizó en clases de derecho constitucional. Organizaciones de derechos civiles la emplearon en sesiones de educación comunitaria. Una detención de 2 horas en un estacionamiento resultó en una carrera terminada, una conciliación de $675,000, un acuerdo de consentimiento federal y reformas sistémicas que afectaron el funcionamiento de todo un departamento de policía. David Hodgins nunca volvió a trabajar en las fuerzas del orden. Su cese por causa justificada lo hizo inaceptable para otras agencias. Intentó trabajar en seguridad privada, pero no pudo mantener un empleo. Finalmente, abandonó California por completo. Ofreció una entrevista a un medio de comunicación local afirmando que había seguido su formación y que la jueza había sido poco cooperativa. El entrevistador le preguntó si había visto la grabación. Hodgins dijo que sí. El entrevistador le preguntó en qué comportamiento sospechoso específico se había involucrado Kesha. Hodgins no pudo responder. Kesha Langford regresó al estrado. Continuó presidiendo casos, incluidos varios relacionados con mala conducta policial. Sus colegas afirmaron que la experiencia la hizo aún más sensible a las cuestiones de derechos civiles en su sala de audiencias. En conversaciones privadas con otros jueces, Kesha ha dicho que lo que le sucedió no fue único, simplemente fue documentado. Dijo que miles de afroamericanos experimentan tratos similares todos los días, pero no tienen credenciales federales, ni conocimiento legal, ni los recursos para defenderse. Por eso presionó para que la grabación se hiciera pública y por eso donó la indemnización. Así, el incidente pudo convertirse en una lección para que la gente viera cómo es el perfil racial, para que los agentes aprendieran que las suposiciones no son evidencia y el sesgo no es una sospecha razonable. La grabación de la cámara de seguridad todavía está disponible en línea. Puedes verla tú mismo. Puedes ver a una jueza federal afirmando con calma sus derechos mientras es detenida por el crimen de ir de compras siendo negra. Puedes ver el momento en que Hodgins se da cuenta de lo que ha hecho. Puedes ver cómo se ve la rendición de cuentas cuando el sistema realmente funciona. ¿Cuál es tu principal conclusión de esta historia? Déjala en los comentarios abajo. Y si esto te abrió los ojos a la realidad del perfil racial, asegúrate de estar suscrito porque contamos historias que necesitan ser escuchadas. Esta historia importa porque Kesha Langford tenía todas las ventajas. Tenía conocimiento legal, credenciales, posición y autoridad. Y aún así, fue esposada en un estacionamiento por cargar bolsas de compras en su propio coche. Piensa en todos los que no tienen esas ventajas, todos los que son detenidos e inspeccionados basándose en suposiciones, todos los que son arrestados por afirmar sus derechos,
todos los que no tienen el conocimiento o los recursos para defenderse. La historia de Kesha demuestra que, incluso cuando tienes todas las ventajas, el sesgo aún puede afectarte. Pero también muestra que la rendición de cuentas es posible, que el sistema puede funcionar y que las consecuencias pueden seguir a las infracciones. No toda detención ilegal termina con justicia. No todo caso de perfil racial conduce a la terminación y la reforma, pero este sí, y eso importa. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si esto te hizo pensar de manera diferente sobre la rendición de cuentas policial y el perfil racial, compártela con alguien que necesite verla. Dale a suscribir si aún no lo has hecho. Seguiremos trayéndote historias que importan. Deja un comentario. ¿Crees que $675,000 fue suficiente? ¿Cómo sería una rendición de cuentas real? Nos vemos en la próxima.